Hace mucho tiempo, el director Sergio Pablos, creador de estas abominaciones, nos presentó una historia mágica y conmovedora hecha con genuino amor y pasión por la animación, llegando a innovar en su estilo visual, probando que el 2D aún tiene mucho que ofrecer. Una historia que nos enseñó una valiosa lección. Que a la academia no le importa la animación ni todo el esfuerzo que hay detrás de ella, solo premian a lo que sus hijos les llama más la atención. And the Oscar goes to Toy Story 4. Por eso yo, Lord Flash Mac, te narraré la leyenda de Klaus. Esta es la historia de Jasper. Sí, el protagonista es Jasper, no Klaus. El título es una mentira. Quien es un hijo de papi totalmente consentido y mimado que estudia en la prestigiosa academia de carteros de... no sé, algún lado. Ay, pero qué bonito lugar, a los carteros de ese entonces se les daba mucho prestigio. No como ahora que nadie los usa para cartas porque ya existe el teléfono y el internet. Y solo sirve para entregar facturas y paquetes de Amazon que ni entregan como se debe. Pero bueno, la cosa es que Jasper es el hijo del director quien lo obligó a meterse en la academia para así tener algo que hacer con su vida, ya que él ha estado desperdiciando siendo un niño rico y mimado que por alguna razón se le permite tener una tienda con decenas de lujos en medio del campus, aun cuando debería tener clases. O sea, sé que es el hijo del director y que tiene dinero, pero aún así, es extraño pensar que tuvo la aprobación para poder tener todo eso ahí. Ah, pero ya no la tendrá porque su padre se ha dado cuenta de que ha fallado todas sus tareas a propósito para que así lo expulsen de la academia y pueda regresar a su vida privilegiada de niño mimado en su mansión. Así que para evitar que siga el camino de la mediocridad decide graduarlo. Sí, se graduó siendo el peor de su clase, vaya forma de darle valor a los estudios. Y como forma de darle a conocer lo que es el deber, lo enviará a una oficina postal en Smithersburg, un pueblo que está prácticamente en medio de la nada fría y nebulosa, y le da la misión de enviar 6000 cartas en un año, o de lo contrario lo mandará a la calle. Podrían pensar que es una decisión extrema y que prácticamente estaría enviando a su hijo a morir, pero él está convencido de que se lo agradecerá. Y si se muere, de todas formas lo iba a echar a la calle, así que no creo que le tuviera mucho afecto de todas formas. La cosa es que llega al dichoso Smithersburg y descubre que se trata de un pueblo maldito donde los habitantes son unos lunáticos que no temen en matarse unos a otros y ocultar sus cadáveres. Además, lo reciben con una batalla campal en donde se lanzan cosas filosas y puntiagudas. Sí, definitivamente su padre lo quería muerto. Entonces descubre que este pueblo está dividido en dos familias enemigas, las cuales no les importa la llegada de un cartero y además se tienen tanto odio unos a otros que ni siquiera se dignan de enviar a sus hijos a la escuela, porque no quiere que convivan con los hijos de la otra familia, lo que causó que la maestra terminara igual que Jasper, en un pueblo donde no la quieren y no utilizan sus servicios y ahora se tiene que limitar a vender pescado para poder irse. Amiga, te salió barata. En cualquier otra historia tendrías que venderte a ti misma. Y por si fuera poco, la oficina de Jasper resulta ser una pocilga que apenas si se mantiene en pie, y en la que bien podría morir de hipotermia por el clima tan frío de ahí. En serio, su padre lo mandó a morir porque nadie podría vivir en esas condiciones. Pero bueno, sea cual sean las razones por las que esté ahí, tiene una misión, una exagerada y objetivamente imposible misión. Porque en serio, es una isla pequeña y con habitantes claramente irracionales. Aun si quisieran enviar cartas no le alcanzaría para la cantidad que pide. Pero aún así, va a cumplirla. El correo ya llegó, anunciaron su canción y gritó con emoción: ¡correo! Bueno, al menos podemos decir que el güey salió vivo, ileso y completo de todo. Ah, sí, y se robó el dibujo de un niño, eso ya es algo. Así que, sin más opciones, Jasper se decide ir a la zona más apartada del pueblo para así hablar con el leñador y esperar a que él le tenga una carta.
Podríamos cuestionarnos por qué no solo se resigna a vivir en la calle y buscar un empleo más seguro que esto, porque si somos objetivos, si ya todo el pueblo demostró no querer un cartero, una sola persona no va a darle las suficientes cartas para cumplir con su meta. Es decir, es un caso perdido, güey, ya mejor resígnate a pedir limosna y a limpiar chimeneas, al menos ahí puedes cantar con niñeras voladoras. Pero bueno, si el tipo tuviera sentido común, la película ya se habría acabado. Así que va a la cabaña del leñador, donde se encuentra una tremenda colección de juguetes, y al leñador, que como es grande, robusto y pues tiene un hacha, da la impresión de que quiere matar a Jasper. Pero en realidad quiere secuestrarlo, no para destriparlo, sino para llevarlo a la casa del niño al que le robó el dibujo y para que éste cometa el delito de allanamiento de morada por él y así entregarle un paquete. Porque si hay algo que este leñador deja muy en claro es que no le importa la vida ajena, ya que arroja a Jasper dentro de la casa cuyo dueño es un psicópata con escopeta y perros mortales. Pero con su escudo de protagonista logra salir vivo y descubre que el paquete que le entregó es un juguete, uno que alegra bastante al pobre niño que vivía en la miseria. A quienes no les alegra es a los líderes de las familias enemigas, ya que descubren a ese niño jugando con ese juguete junto a una niña de la otra familia, por lo que ambos líderes se enojan bastante y le recalcan cómo sus linajes han sido enemigos desde tiempos prehistóricos. Algo que nos lleva a preguntarnos una pregunta muy turbia. Si ellos han sido enemigos desde el inicio de los tiempos y han vivido en esa pequeña isla desde siempre, ¿cómo es que siguen procreándose? ¿Saben qué? Mejor no hay que cuestionar eso. Así que al día siguiente, varios niños van a la oficina de correos para enviarle sus cartas al leñador que se llama Klaus. Y es con esto que Jasper tiene la idea perfecta para cumplir su meta, crear todo un tráfico de cartas que para nada es una alegoría a cómo los adultos desconocidos les ofrecen drogas a los niños. Pero no logra convencer a Klaus de que le regale sus juguetes. Quien sí lo convence es el espíritu de su esposa, que lo ve como el elegido o algo así, pero con la condición de que a fuerzas él lo acompañe y que lo haga en plena noche, para así tener más libertad de cometer más delitos de allanamiento. No me pregunten por qué, el tipo tiene problemas, ¿de acuerdo? Ah, y además él no va a mover ni un dedo, solo está ahí de observador. Jasper es quien arriesga su vida al meterse a las casas y dejar los regalos. ¿Qué? ¿Creyeron que Santa realmente era capaz de meterse en las casas de otros con su figura? ¿Por qué creen que sus ayudantes son enanos? Y así los regalos son entregados y más niños están dispuestos a enviar cartas, pero algunos de esos niños no saben escribir, así que Jasper los envía a la escuela de la maestra pescadera, quien en un principio ni siquiera quiere aceptar ser maestra, pese a que para eso vino en primer lugar, pero termina aceptando y adivinen qué, se encariña con los niños. Pero también hay niños ojetes que tratan mal a Jasper, así que para desquitarse deja carbón en lugar de juguetes y le dice que solo los niños buenos les da regalos, ya que él lo ve todo y tiene una lista. Y con ello los niños empiezan a pasarse por el arco del triunfo todo el discurso y clase de historia de sus líderes y así empiezan a hacer buenas acciones. Y esas buenas acciones hacen que los adultos también hagan buenas acciones. Y eso hace que el odio y la rivalidad de ambas familias lentamente se olvide y empiecen a llevarse bien. Y así el mito de Klaus crece todavía más, y como aumenta la carga de juguetes dejan al caballo y empiezan a usar renos, y como un niño vio a la carroza convertida en trineo volando con esos renos, creen que él tiene el poder de hacerlos volar. Y a su vez todo el pueblo se empieza a renovar, la paz se está estableciendo, la maestra ahora sí quiere ser maestra y Jasper está cumpliendo su objetivo. Pero quienes no se la tragan son los líderes de las familias que tal cual como presidente en un país en potencia no aceptan que éstas empiecen a llevar bien, ya que sus vidas están tan vacías y carentes de propósito que solo viven del conflicto. Además, creen que todo eso de los juguetes es solo una forma de lavarle el cerebro a los niños y despistar a los adultos.
de la misma forma en que los niños de ahí van a decir eso de la televisión, y luego sus hijos van a decir eso de las máquinas de arcade, y luego esos hijos van a decir eso de los videojuegos de consola, y luego esos hijos van a decir eso del internet, y luego esos hijos van a decir eso del celular, y luego esos hijos van a decir eso del VR. Por lo que aplican la de Estados Unidos y Rusia, hacer una tregua para vencer a su enemigo en común y una vez vencido, vuelvan a pelear entre ellos. Es decir, formar paz para detener la paz. Pero Jasper está teniendo mayores problemas, ya que los juguetes se están acabando y Klaus está con la idea de dejar esto del allanamiento ilegal por las noches cuando eso pase. Pero como Jasper aún le falta, decide utilizar el día de Navidad como una excusa para que Klaus cree más juguetes. Pero él no quiere porque está agüitado. Además, recibe constantes visitas de una niña que habla un lenguaje raro que jamás pudo identificar y que vive en una aldea alejada de ahí. Algo que me hace preguntarme cómo hizo para llegar hasta allá. ¿Cuándo fue que regresó? ¿Por qué demonios se encontraba ahí a esas horas de la noche? ¿Y cómo siquiera se enteró del chisme si nadie ahí la entiende? Bueno, para andarle buscando incoherencias al guión están otros canales, ni que tuviera la autoestima tan baja o el ego tan grande para buscar un sentimiento de superioridad por encontrarle defectos a todo y remarcarlos constantemente. No, aquí resumimos. En fin, la cosa es que Jasper lleva a la niña lengua rara con la maestra y juntos, no sé cómo, adivinan lo que quiere. Y luego Jasper intenta hacer esa cosa, pero es un inútil. Por suerte a Klaus se le quita lo agüitado y le ayuda a hacerlo. Por lo que terminan el juguete, van hasta quién sabe dónde para entregarlo y así crean la escena más hermosa de la película. Ta 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 ta. Oh, ta 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 ta. Oh, ta, ti, ti, ta, Es bellísimo. Ta ta. Oh, ta 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 ta. Y es así como Klaus se convence de hacer la idea de los regalos de Navidad e incluso piensa que podría hacerlo año tras año. Algo que pone nervioso a Jasper porque él aún tiene pensado volver. Pero tras ver que la escuela ya es una escuela y no una pescadería, que el pueblo ahora vive alegre y además genera una economía porque ahora hay negocios y antes ni idea de cómo se mantenían a flote, y el hecho de que se está ligando a la maestra la cual ahora se quiere quedar, lo están haciendo dudar de si quiere irse. Básicamente tenemos un arco donde el protagonista es un consentido engreído que es obligado a ir a un lugar miserable donde aprende a ser humilde y se encariña con los habitantes de ahí y ellos con él. Y si esto te resulta familiar es porque es el mismo arco del Rayo McQueen, que curiosamente también estuvo nominada al Oscar y también perdió. ¿Será que el gremio no le gustan las películas con esas lecciones porque no quieren que les digan que la soberbia en la que viven es mala? ¿Quién sabe? Pero bueno, como si la duda no fuese suficiente, los líderes se encargan de completar su labor con las cartas para que así se pueda ir y de paso hacerlo quedar mal con todos. Aunque como se imaginarán, no se va y regresa épicamente para salvar la Navidad. O hacerla más complicada. Y después de la persecución obligatoria para hacer el tercer acto más memorable, al final el plan de los malos fue por nada. Porque los regalos que destruyeron eran falsos y además los hijos de los líderes se terminan enamorando, así que el incesto ya no será obligatorio. Y así, Klaus y Jasper logran entregar los juguetes y terminan por realizar una tradición, en donde harían esa entrega año tras año con una creciente expansión, hasta que un día Klaus se volvió uno con la fuerza y se desvaneció. Por lo que Jasper continuó con su vida, se casó con la maestra, tuvo hijos y empezó una extraña costumbre de quedarse hasta tarde en Navidad, para así poder reunirse con su amigo que ahora viene todas las Navidades por la chimenea, siendo así con una cálida sensación que termina esta película. Esto fue una narración de la leyenda de Klaus, pero si ahora quieres ver una narración de la segunda temporada de The Old House
o de la familia Mitchell contra las máquinas, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y no quiero irme sin agradecerle a mis suscriptores de Twitch y recordarles que se suscriban, den like, comparta, activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos y síganme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Por lo que nos veremos muy pronto.